Buen día. Disculpen la demora. ¿Me podrían confirmar si se escucha? Bueno, ¿se escucha? Muchas gracias. Me están confirmando por el chat. Bueno, hoy, como ya la teoría la tienen grabada en video, vamos a hacer una especie de clase de consulta. Así que vamos a ir repasando los temas rápidamente, de tal manera que ustedes puedan ir haciendo las consultas que necesiten. Así que espero que activen los micrófonos y los escucho. Así todos pueden escuchar las preguntas y vamos viendo qué es lo que no se entiende de esta unidad. Bueno, primera parte. Es un poquito de historia nada más. No creo que haya mucho que explicar de esto. ¿Sí? Básicamente una introducción. ¿Sí? La segunda parte por ahí se pone un poquito más interesante. Acá puede haber alguna consulta. La definición de un sistema de transmisión. Esto básicamente eh, nos está indicando un pequeño diagrama de bloques de lo que suele ser un sistema de transmisión en general, de alguna manera una ampliación a lo que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan que antes teníamos un origen, un destino y un medio de transmisión? ¿Sí? En ese diagrama que mostramos anteriormente, en las unidades anteriores, eh, hicimos caso omiso a propósito de estos bloques que están adelante, ¿sí? O sea, estaban el primero, el último y el del medio, que era el canal, ¿sí? Ahora, para ser un poquito más específico, el sistema de transmisión, agregamos estos dos bloques: transductor de entrada, transmisor, receptor y transductor de salida. Bueno, dentro de estas, los quiero escuchar hablar, por favor, ¿no? Para que se saquen las dudas. Esto se supone que es una clase interactiva, así que no tengan prurito de hablar, por favor. Activen los micrófonos o escríbanme en el chat y yo lo voy reproduciendo. Bueno, los dos bloques que agregamos en nuestro sistema de transmisión son el transductor y el transmisor, ¿sí? Estos dos bloques aparecen porque nos vamos a dar cuenta que en la mayor parte de los casos, para transmitir eh, algo a través de un canal, nos vemos en la necesidad de adaptar eso que queremos transmitir a ese canal, cualquiera que éste sea, ¿sí? Por un lado, estamos suponiendo que nuestro origen, ¿sí? O nuestra fuente, por eso tiene la F acá, eh, digamos, es un sistema de tipo analógico. En general es así. A ver, vamos a algunos ejemplos. Digamos, si yo tengo el clásico ejemplo de la radio, ¿sí? El locutor que habla eh, emite señales de tipo analógicas, ¿sí? La voz, la música, son todas señales de tipo analógicas, ¿sí? Entonces, para poder transmitirlas, tanto sea en formato analógico o en formato digital, necesitamos hacerle algunas modificaciones. O sea, al menos no me imagino al locutor colgado de la torre de transmisión tratando de gritar para abajo, ¿no? Entonces, para que tenga un alcance más importante, vamos a necesitar hacerle algunas modificaciones. Y ahí vienen estos dos bloques. El primero de ellos es algo muy importante, que es básicamente cómo hago para eh, transformar una señal de cualquier tipo, en este caso, en el caso del ejemplo, una señal audible, en una señal eléctrica, ¿sí? Señal eléctrica, ¿por qué? Porque necesito una señal eléctrica para poder transmitirla, ¿sí? Las variaciones en una corriente eléctrica son las que me van a permitir que esta señal sea transmitida a través de algún medio, ¿sí?
Este transductor podría tener una complejidad adicional si estamos hablando de una transmisión de tipo digital, donde aparte de convertirla en una señal eléctrica, la tendría que convertir a un formato digital. ¿Está? De todas maneras, el transductor, este bloque de transductor que vemos ahí, solamente hace referencia a la conversión de una señal de cualquier tipo a una señal eléctrica. En el caso de la radio que dimos como ejemplo, sería el micrófono, ¿sí? Que convierte la voz del locutor en una serie de señales eléctricas que con su variación eh, de nivel y de frecuencia me van dando la voz del locutor, van siendo directamente proporcionales a la voz del locutor. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Bueno, bárbaro, seguimos entonces. El transmisor. El transmisor básicamente está ahí porque nos vamos a dar cuenta, tal como lo van a ver en el video de la teoría, que no es sencillo o no es eficiente de alguna manera transmitir las señales tal como las conocemos a través de los diferentes medios de transmisión. Es decir, vamos a tener de alguna manera que adaptar esa señal para que sea transmisible eficazmente, ¿sí? Lo que quiero decir aquí es que imagínense si yo tengo el micrófono del locutor en la radio directamente conectado a la antena, ¿sí? O a través de un amplificador simplemente conectado a la antena, me va a ser muy complicado transmitir, ¿sí? De hecho, voy a necesitar un amplificador de mucha potencia. Ahora enseguida vamos a ver por qué. Vamos a necesitar un amplificador de mucha potencia para poder transmitir. ¿Estamos? Entonces, tenemos que encontrar una forma de que esa señal que yo tengo eléctrica en el micrófono se adapte de mejor manera al medio de transmisión. En general, esta adaptación tiene que ver con un aumento de la frecuencia, ¿sí? Es decir, la mayor parte de los medios de transmisión, para poder transmitir eficazmente, necesitan aumentar la frecuencia. Pero bueno, si yo aumento la frecuencia así como así de una señal, estoy literalmente destruyendo la señal, ¿sí? Porque una señal en general está compuesta por una serie de armónicas, una serie de componentes eh, que tienen su frecuencia. Entonces, si yo le aumento la frecuencia así, entonces es como... Aquí me preguntan si esto involucra también el tratamiento para la recuperación de errores. No todavía, no todavía. Eh, digamos, el tratamiento de errores se va a dar en el otro lado, en el que todavía no estamos viendo, del lado del receptor. Pero podemos decir que podemos incluir también digamos, información para la recuperación de errores si quisiéramos acá en este transmisor. ¿Está? Digamos, la recuperación se va a hacer del otro lado. Pero bueno, el transmisor o este elemento lo que hace va a ser básicamente adaptar mi señal para que sea más fácilmente transmisible. Bueno, después tenemos el canal que ya conocemos, ¿sí? El clásico canal donde existen todo tipo de influencias del medio, todo tipo de errores, alteraciones, ¿sí? Todas esas se dan obviamente en esta parte central donde es el canal, ¿no es cierto? Se supone que si nosotros tenemos un transductor y un transmisor de buena calidad, no vamos a tener errores ahí, en esa zona. Aunque en la realidad podría pasar. Si yo pongo un transmisor de baja calidad, evidentemente voy a estar introduciendo un error adicional también en esto. Pero bueno, para nuestro estudio vamos a suponer que la mayor parte o la parte más importante de las alteraciones que puede sufrir la señal se van a dar en el medio. ¿Está? Bueno, como dijimos recién, el receptor recibe la señal ya procesada. Acá por eso, fíjense que hay dos flechitas que indican que aquí la señal está procesada ya, adaptada al medio, se transmite y el receptor obviamente va a tener que ocuparse de deshacer los cambios que hizo el transmisor eventualmente, ¿sí? Para que vuelva a ser la misma señal, y el transductor de salida va a ser el que se encarga obviamente de
volver para atrás los cambios que le puedo introducir el transductor de entrada, que en este caso es, yo acá voy a obtener en este punto una señal de tipo eléctrica y en este transductor de salida la voy a convertir en una señal de tipo audible para que mi destino la tenga tal cual como salió de la fuente. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, en el ejemplo de la radio, el receptor, ustedes ya saben qué es, ¿sí? A ver, eh, me ponen acá un ejemplo de transmisor, puede ser elegir el canal de transmisión que utilizan los routers. No todavía, digamos, eh, acá ya te metiste en el tema de transmisión digital y este ejemplo tal vez me parece mejor que lo entiendan eh, considerando una transmisión analógica. Digamos, se puede adaptar a la transmisión digital también, pero sí, te está adelantando mucho, tal cual. Ya vamos a ver después digamos, todo esto, todo esto se puede adaptar para la transmisión digital también. ¿Sí? La gran diferencia va a ser que en la transmisión digital vos vas a tener otro bloque acá adelante, ¿sí? Tal vez detrás del transductor de entrada, donde voy a hacer una conversión analógico-digital. ¿Sí? Claro, exactamente. Entonces, la mejor forma de entender este diagrama es pensando en una transmisión de tipo analógica. De hecho, está pensado para una transmisión de tipo analógica. Entonces, en el receptor va a ser entonces el que demodula, y aquí ya les dije una palabrita que viene ahora enseguida, ¿sí? Ese receptor va a ser, el transmisor va a modular, ¿sí? La palabra modular, grábesela en la cabeza porque la van a ver un montón de veces. Eh, la palabra modular tiene que ver con transformar esa señal en algo que sea fácilmente transmisible por el canal que elegí. El receptor se va a ocupar de demodular, o sea, devolver esa señal a como estaba, y en el caso del ejemplo de la radio, sería nuestro receptor, nuestra radio, ¿sí? Eso vendría a ser el, el receptor de... ¿Y el transductor de salida cuál sería? El parlante de la radio, ¿sí? O sea, el receptor la convierte en una señal eléctrica que va dentro de la radio y después para que yo la pueda escuchar, la va a tener que convertir en una señal audible y para eso tenemos a los parlantes que tienen incluida la radio, ¿sí? Entonces yo la voy a escuchar tal cual, voy a escuchar la voz del locutor tal cual como lo hizo en... Ahora, hay un tema acá en esta definición de arriba, ¿sí? Que define como un sistema de transmisión el conjunto de dispositivos capaz de trasladar un mensaje en tiempo y espacio, ¿sí? ¿Qué significa eso en tiempo y espacio? Espacio queda claro, o sea, transmitirlo a cierta distancia, ¿está? ¿Y en tiempo qué significa? Significa en tiempo real, ¿sí? O sea, significa en un tiempo que ya sabemos que no va a ser cero, pero que va a ser un tiempo muy corto. Volviendo de nuevo a este concepto, yo puedo grabar información en un CD, en un disco rígido, lo puedo mandar por correo, ¿sí? Y va a llegar al otro lado, y cuando llegue al otro lado, alguien lo puede escuchar. Ahora, eso sería en espacio, pero no en tiempo. ¿Se entiende? Entonces, esta definición involucra simultáneamente dos conceptos: el concepto de tiempo real, y el concepto de espacio. Eso es lo que queremos transmitir, digamos, ¿no? Cuando hablamos de transmisiones, en general, siempre estamos hablando de esta definición de tiempo y espacio, ¿sí? Y cuando hablamos de la función de tiempo, hablamos de tiempo real. Avanzando un poquito, vamos a ver las alteraciones, ¿sí? Acá también voy a pasar medio rápido esto, porque no es demasiado difícil de entender. Eh, dudas aquí, alteraciones en el canal, ¿no? La principal de todas, ¿sí? Por eso esta primerita ahí, es la atenuación. ¿Sí? La atenuación, como ustedes saben, está presente en cualquier medio de transmisión, indefectiblemente, poca o mucha, pero siempre va a haber algo de atenuación. La atenuación tiene que ver con la pérdida, cierta pérdida de la potencia de la señal cuando avanza en el medio. Es decir, si yo tengo la posibilidad de medir la señal como la introduje en el medio de transmisión, los niveles de la señal al principio y al final del medio, me voy a dar cuenta que no son los mismos, sino que se ha perdido cierto nivel, dependiendo, por supuesto, del medio de transmisión.
Si no tuviéramos esta alteración, de alguna manera, yo podría transmitir infinitamente a cualquier lado, porque la señal siempre tendría la misma potencia. Entonces, bueno, esto está presente en todos los medios. Y después tenemos los distintos tipos de contaminación, que es la otra alteración que puede sufrir en el canal, ¿sí? Donde la vamos a dividir en dos grandes grupos: la interferencia y la distorsión. La interferencia tiene que ver explícitamente con cosas que vengan de afuera, ¿sí? Que no estén metidos dentro del sistema de transmisión, sino que son señales espurias que se mezclan con las señales que yo estoy transmitiendo. Y la distorsión, al revés, son cosas que vienen de adentro, son cosas que tienen que ver con cómo se transmite dentro del medio, cómo es la señal, ¿sí? Y en definitiva, cuando hablo de palabra de distorsión, cuando menciono la palabra distorsión, tiene que ver con algo que altera la señal, la forma de onda de la señal que yo estoy tratando de transmitir. Las demás definiciones, la distorsión de amplitud, armónica o de atenuación, son nombres de una misma cosa. En definitiva, las tres son distorsiones, ¿sí? O sea, las tres afectan cambiando la forma de onda cuando esta señal pasa por el medio de transmisión. ¿Por qué las clasificamos en estas tres? Básicamente porque de acuerdo a la fuente que tenga esa distorsión, ¿sí? Eh, digamos, se la nombra de una manera o la otra, pero en definitiva todas eh, deforman la señal, eh, así que, digamos, bueno, tienen distintos nombres, pero es la misma cosa. ¿Está? ¿Por qué se le da distintos nombres? No es una cosa caprichosa, sino que tiene que ver con eh, cuál es la mejor forma de atacar esta deformación. ¿Sí? Por eso cada una tiene una definición distinta, pero en definitiva el efecto pasa a ser exactamente el mismo. ¿Dudas respecto a las alteraciones? Bueno, y por último tenemos una contaminación que también hay que considerarla, que es el ruido, que básicamente tiene que ver, es una contaminación, pero que tiene que ver explícitamente con el medio de transmisión. La mayoría de los medios de transmisión, para que la señal se propague, necesitan realizar ciertos movimientos internos, ¿sí? A ver, por ejemplo, para ejemplificar y que se entienda, si yo tengo un cable de cobre, ese cable de cobre, para poder transmitir una corriente eléctrica, necesita mover sus electrones dentro del cobre, ¿sí? Y ese movimiento de los electrones los electrones cuando se van moviendo van chocando entre sí internamente, y entonces van produciendo un cierto nivel de ruido, ¿sí? Si la señal es lo suficientemente potente, este ruido debería ser eh, no demasiado importante, ¿sí? Eso por supuesto va a depender del medio que estemos usando, pero de aquí viene una cosa que vamos a ver un poquitito más adelante, que es la relación señal-ruido. En realidad el ruido siempre está, no lo podemos eliminar, porque es propio del medio, es propio del sistema del medio a través del cual yo estoy transmitiendo. Si fuera una fibra óptica, podremos hablar que ese, ese ruido proviene del movimiento de los fotones, ¿sí? Pero siempre va a existir algún nivel de ruido en cualquier medio de transmisión. Entonces, lo que nos va a importar en realidad no es el ruido en sí, sino la relación señal-ruido. O sea, cuán importante es el ruido con respecto al nivel de la señal, ¿sí? Si yo les digo que tengo una señal de 10 y un ruido de 1, ¿sí? Tengo una relación señal-ruido de 10 a 1, ¿sí? Con lo cual, sé que el ruido va a ser 10 veces más chico que el nivel de la señal, con lo cual puedo darme por satisfecho de que no va a influir en forma importante en esa transmisión. Bueno, veamos las limitaciones que pueden tener los medios de transmisión. La primera limitación, y la más importante sin ninguna duda, es el ancho de banda, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y qué será esto del ancho de banda? Es algo que tiene que ver con el medio,
¿sí? Formalmente la definición dice lo siguiente: ancho de banda de un medio de transmisión se define como el rango de frecuencias de tal modo que la atenuación no aumente más de un 10% de la atenuación mínima. O sea, obviamente, y acá introducimos varios conceptos, atenuación mínima, ¿sí? Atenuación mínima es eh, la mínima cantidad que yo voy a, digamos, el punto de la transmisión, el punto de frecuencia, donde yo voy a tener la menor cantidad de atenuación, que es lo que a mí me interesa. Mientras menos atenuación tenga, más lejos voy a poder llegar sin una pérdida significativa de potencia, ¿no? ¿Se entiende esto? A ver, pásenme algo de feedback. Sí, 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 sí entiendo. Bien, entonces, el concepto es, yo en algún punto, si yo voy cambiando la frecuencia, ¿sí? De un punto, digamos, desde un mínimo hasta un máximo en el medio de transmisión, me voy a dar cuenta que en algún punto tengo un mínimo. A ver, yo había un grafiquito por acá. Voy a ir para adelante para ver el grafiquito este, que no me lo quiero perder, para que se entienda. Después vuelvo. Yo había puesto un grafiquito por acá, pero pensé que acá. Bueno, digamos, este sería un grafiquito de cómo, esto sería un gráfico de atenuación, ¿sí? En función de la frecuencia, ¿no? Donde el eje de las Y representa el nivel de atenuación y el eje de las X representa la frecuencia. Entonces normalmente la mayoría de los medios de transmisión van a tener un gráfico de este tipo, en donde yo voy a tener una atenuación muy alta para las frecuencias muy bajas, ¿sí? Después en algún momento esa atenuación va a ir bajando, pucha, hasta llegar a un mínimo. En ese mínimo se va a mantener relativamente constante durante un cierto rango de frecuencia y después va a volver a subir. Entonces, este, este rango que está identificado con la flechita acá es lo que representa para mí el ancho de banda, ¿sí? ¿A dónde hago el corte este? En el 10%, o sea, subo 10% desde la frecuencia mínima y ahí tengo el corte del ancho de banda. Entonces, yo sé que esta porción entre F1 y F2 es lo que denominamos el ancho de banda del medio de transmisión. Volvamos para atrás ahora. Profe, Diga, el, o sea, ¿son como pulsos, por decirlo así? ¿O es una cosa más larga, solo que para hacerle la imagen lo hizo más chiquito? ¿el gráfico ese te O sea, referís? es una... ¿Cómo? ¿Al gráfico te referís? Sí, sí, o sea, No, el ancho de por eso, de banda. nuevo, ese gráfico es el ancho de banda, en primer lugar, está medido en unidades de frecuencia, en hertz. ¿Sí? No sé si queda claro eso primero. ¿Está? Sí, O sea, se mide en hertz. Entonces, ¿y cuál sería el ancho de banda de un medio de transmisión? Desde el punto de vista intuitivo, el ancho de banda sería eh, el rango de frecuencias en donde ese medio se comporte en forma lineal, digamos, ¿sí? O sea, se comporte, en donde mejor se comporte. ¿Y qué significa que donde mejor se comporte? Significa donde la atenuación que tiene ese medio es mínima. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con la atenuación mm, primero? sí, Lineal como óptimo, claro, sí, exactamente. Digamos, lo que pasa es que eh, lineal tiene que ver como óptimo, como vos decís, ¿sí? Y además también como lineal. Porque óptimo porque en ese punto la atenuación es mínima, ¿sí? O sea, lo primero que yo sé es que la atenuación es una función de la frecuencia. O sea, la atenuación de un medio va a cambiar de acuerdo a la señal que yo le introduzca, a la frecuencia de la señal que yo le introduzca. ¿Está? No va a ser lo mismo que yo a un medio, claro, lo más lineal posible, exactamente. Digamos, pero la atenuación no va a ser siempre igual. Eso es una cosa importante a saber. ¿Está? La atenuación es función de la frecuencia y normalmente tiene una curva con esa forma, ¿sí? Es decir, tiene una atenuación muy alta, o sea que no deja que la señal pase, ¿está? La atenúa enseguida, salvo en un rango de frecuencias, ¿sí? Ese rango de frecuencias es lo que nosotros denominamos el ancho de banda de ese medio de transmisión, ¿sí? O sea, esto, y lo podemos medir, o sea, yo podría poner,
supongamos que tengo un cable, ¿no? Entonces podría poner un cable, ¿sí? En donde yo agrego un variador de frecuencia en la entrada y voy pasando desde frecuencia 0 hasta una cierta frecuencia, no sé, cualquiera. Entonces, y del otro lado voy midiendo la potencia de la señal, ¿sí? Si yo pudiera graficar ese gráfico a medida que voy variando la frecuencia, voy a obtener un gráfico como ese que les acabo de mostrar, que está más adelante. ¿Está? Es decir, donde hay algunas frecuencias para las cuales tiene una alta atenuación y otras donde baja mucho. A ver, claro, al tener un mayor ancho de banda, en primer lugar, obviamente, si un medio tiene mayor ancho de banda es mejor. Eso creo que no cabe ninguna duda, ¿sí? Y es mejor en dos sentidos. Y esto me da pie para lo que sigue. Es mejor en un sentido que es el hecho de que permite transmitir señales de un mayor rango de frecuencia. Primera cosa, ¿sí? Con una baja atenuación. ¿De qué me sirve transmitir más alta frecuencia si la atenuación va a ser tan alta que no se va a transmitir nada? Entonces, obviamente, cuando yo fabrico un medio, ¿sí? O diseño un medio o busco un medio, voy a buscar un medio que tenga su ancho de banda o su rango de frecuencia en el rango de frecuencia que yo quiero transmitir, ¿sí? Porque si no va a ser un medio inútil, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Y les voy a dar un ejemplo como para que se entienda. Tomemos como ejemplo el ancho de banda del aire, ¿sí? ¿Ustedes creen que el aire es un medio digamos, de un ancho de banda importante o no? ¿Qué les parece? ¿Es un medio que tiene mucho ancho de banda o no? A ver quién se juega. Tírense una taba, no importa, después ya se los voy a explicar. Sí, profe. ¿Es un medio de mucho ancho de banda? ¿Mejor o peor que un cable? Peor que un cable. Bien, peor que un cable. Intuitivamente lo saben, ¿sí? Es así. A ver, y si yo les pregunto, ¿a qué frecuencia será bueno el aire? ¿A frecuencias bajas o a frecuencia alta? ¿Qué me dirían? Alta, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, ustedes imagínense si yo lo paro al locutor este de la radio, le pongo una casillita en la punta de la torre y lo pongo a hablar, ¿sí? Imagínense cuánta gente lo escucharía. A lo sumo alguno que esté un par de metros a la redonda, ¿no? Y sin embargo, sí, tal cual, debería tener un vozarrón, pero así todo, eh, escucharían, no sé, 10 metros, 15, 20, 30 metros, 50 metros, no más. Sin embargo, ustedes saben que cuando ustedes escuchan la radio, el locutor está a lo mejor a varios kilómetros de distancia. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué ahora ustedes sí escuchan al locutor usando la radio? Básicamente lo que pasó es que a alguien se le ocurrió que esa señal que está emitiendo el locutor la elevaron de frecuencia para que sea transmisible a más distancia, ¿sí? Utilizando el aire. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el aire es mejor conductor o tiene menos atenuación, si ustedes quieren, eh, a una frecuencia más alta. ¿Está? Bueno, este rango de frecuencias a los cuales un determinado medio de transmisión es más permeable al pasaje de las señales se llama ancho de banda. Y es, como ustedes se podrán imaginar, una de las características más importantes de cualquier medio de transmisión, al menos en lo que a transmisión de datos se refiere. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante en ese grafiquito que vimos ahí, que, bueno, otra vez nos estamos quedando sin tiempo. Ya saben, hacemos lo de siempre, ¿no? Cuando se corte, nos volvemos a conectar. Entonces, a mayor ancho de banda, eh, es mayor la cantidad de información por unidad de tiempo que yo puedo transmitir. ¿Y qué será mayor cantidad de información por unidad de tiempo? ¿A qué concepto les? Mayor información por segundo. ¿Sí? ¿Y qué sería eso? Megabit por segundo. Mayor cantidad de información por segundo.
¿Cómo la podríamos definir a eso, a ese concepto? El flujo de información. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Si yo les digo que voy a transmitir más cantidad de información por unidad de tiempo, por segundo, ¿cómo le llaman normalmente ustedes? ¿Más qué? Velocidad, claro, más velocidad. Y por supuesto es algo que a mí me interesa la velocidad. Entonces, mientras más ancho de banda, más velocidad. ¿Sí? Bueno, como les dije, ya el ruido se los dije, ¿sí? El ruido no puede ser eliminado, porque yo no puedo eliminar, no puedo hacer que los electrones de un cable no se golpeen entre sí. Entonces, no lo puedo eliminar. Lo único que puedo hacer es aumentar el volumen de la señal, aumentar el nivel de la señal para que el ruido sea despreciable. ¿Sí? Bueno, teoría de Fourier. Esto sí lo voy a pasar rápido. Son muy caros los elementos con menor ruido. Obviamente, ¿sí? Mientras mejor sea el medio de transmisión, va a ser más caro, eso no cabe ninguna duda. ¿Está? Entonces, mientras la única manera de que yo puedo disminuir el ruido en un cable, por ejemplo, es tener un cable de mejor calidad. ¿Sí? Si yo en el cable de cobre, en realidad este cable no era tan de cobre, sino que tiene cobre mezclado con zinc y algún otro metal, ¿sí? Como tiene electrones que circulan a distinta velocidad, evidentemente va a haber más colisiones y entonces va a ser un elemento que tiene más ruido. ¿Sí? Si yo tengo un cobre mucho más puro, o en el caso ideal, si yo tuviera un cobre puro absolutamente, eh, obviamente va a haber una menor incidencia del ruido. ¿Está? Más calidad y por supuesto más calidad más caro. Bueno, teoría de Fourier. Acá no me voy a detener mucho en esto porque son cosas teóricas que las pueden leer en cualquier libro y no hay mucho para explicar. Lo único que me interesa de las series de Fourier es para qué nos sirven en la práctica. ¿Sí? Así que no se gasten en aprenderse esas formulitas porque es una cosa que yo me las acuerdo. ¿Sí? La tengo que mirar y tampoco me interesa que se las acuerden. Lo único que me interesa es para qué sirve la teoría de Fourier y en qué condiciones se puede aplicar. Así que la teoría de Fourier tiene dos partes, una que se llama series de Fourier y otra que se llama transformada de Fourier. Las series de Fourier básicamente se pueden, digamos, cualquiera de las dos se pueden aplicar para un tipo de señal que se llama señal continua y periódica. ¿Sí? ¿Qué significa esto en la práctica? Periódica, ya saben qué significa. Significa que la forma de la señal se repite durante, en ciclos. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista matemático, ¿sí? Esto viene, digamos, definido por esto. Digamos, está definida en un periodo, en un tiempo t, entre t sub 0 y t sub 0 más t, donde t es lo que llamamos el periodo. ¿Sí? La función f de t y f' de t, que sería la derivada, son seccionalmente continuas. Es decir, que en ese periodo son continuas. Es decir, que no tienen puntos que se van al infinito. Simple. ¿Está? Y, por supuesto, tanto f de t como f de t más t, o sea, en todo ese periodo, la función es periódica. Entonces, si queremos resumir esto, más allá de lo matemático, que no tiene demasiada importancia, las series de Fourier se aplican para señales continuas y periódicas. ¿Sí? Estas son lo que se denominan las condiciones de Dirichlet. ¿Sí? Por si se acuerdan. Bueno, ¿qué es lo que dice la serie de Fourier? Básicamente, Fourier demostró que yo una señal periódica y continua de cualquier forma la puedo descomponer en una serie infinita de funciones seno y coseno. ¿Está? Entonces, y ustedes me preguntarán, ¿y para qué quiero yo transformar una señal cualquiera en una serie de funciones seno y coseno? Bueno, la razón de ser es que para el estudio de estas señales eh, hay toda una matemática definida para funciones senos y cosenos, pero no hay ninguna matemática definida para funciones triangulares, para funciones cuadradas, ¿sí? No existe directamente. No existe una representación matemática para funciones que no sean seno y coseno. Entonces, lo que hizo
este señor, este matemático Fourier, fue demostrar, che, si yo puedo tener una fórmula que me convierta cualquier señal periódica y continua en una serie de sumatorias de senos y cosenos, entonces ya no necesito la matemática para funciones triangulares, ¿sí? Porque en realidad, usando la serie de Fourier, lo convierto a un conjunto de series senoidales y lo sumo, lo resto, lo multiplico con la matemática que hay ya disponible para eso. Entonces, bueno, eso es lo que, para eso sirve lo que este matemático Jean Fourier denominó series de Fourier. Acá tienen un par de ejemplos de cómo sería la descomposición de enarmónicas. En las armónicas se denomina a esta serie de funciones seno y coseno, ¿sí? Para dos tipos de funciones. Fíjense, la primera es una función triangular, donde esta es la primera armónica, la de más arriba, ¿sí? La que sigue es la segunda armónica, tercera y cuarta. Fíjense, para la cuarta armónica, que es lo que nos está mostrando este grafiquito, ya la señal tiene una forma triangular. ¿Está? Y si sigo para acá, acuérdense que acá hay un número infinito, en teoría, ¿sí? Yo ya podría representar una serie de una forma triangular utilizando esta serie de Fourier. Acá en este caso tengo la representación de una onda cuadrada, ¿sí? Usando series de Fourier, ¿sí? De nuevo, primera armónica, segunda armónica, tercera armónica, cuarta armónica, ¿sí? En este gráfico, este ejemplo nada más es un GIF que está, digamos, mostrándole para que les se den una idea, donde en realidad la fórmula para poder ser representada dice, fíjense que acá por acá dice sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. O sea, se supone que esta función, para que sea cierta, tiene que ser una sumatoria de infinitas armónicas. Sin embargo, ustedes fíjense que en la cuarta, ¿sí? Yo ya prácticamente tengo una onda triangular hecha y derecha. Si voy a la quinta o la sexta, prácticamente ya no, ya va a ser tan chiquita la, la amplitud de esa armónica que prácticamente no la voy a necesitar. Entonces ya en general, con las primeras 4, 5, 6 armónicas, ya tengo forma de representar cualquier señal en forma muy aproximada con una suma de senoidales. ¿Está? Se está por cortar en cualquier momento, así que paso a lo Profe, siguiente. Sí, las armónicas serían cada una de esas funciones que no. exactamente. Cada una de esas senoidales. Cada una de esas senoidales se llama armónica. Armónica número 1, armónica número 2, armónica número 3. Cada uno de los términos de esa función, ¿sí? Cada uno de estos términos es una armónica. ¿Está? Sí. Por eso se llama que la armónica es el componente de una señal continua y periódica cualquiera. La suma de las armónicas hacen la función, ¿sí? Y aplicando algunos artilugios matemáticos, ¿sí? Se obtiene desde las series de Fourier, se obtiene esta transformada de Fourier que nos ayuda para otra cosa, ¿sí? También las condiciones son las mismas, las condiciones de Dirichlet, ¿sí? Es decir, que sea continua y periódica, son las dos condiciones que se expresan con estas tres em, condiciones, pero básicamente son esas tres, las condiciones de Dirichlet. ¿Está? Bueno, hablando ya se está cortando, por eso lo estoy estirando, porque así arrancamos de vuelta, cuando nos conectamos de vuelta, arrancamos rápidamente con esta transformada de Fourier. Básicamente es una transformación. Bueno,
estamos de vuelta. Esperemos que se conecten, que se logren conectar el resto. Pero este no me pasó, ¿no? Bueno, les decía entonces esto de la transformada de Fourier. Básicamente, cuando yo hago un estudio de señales de tipo analógica, que ya vemos que esto es para señales de tipo analógica, normalmente voy a tener que lidiar con dos variables en cualquier tipo de función, que son la frecuencia y el tiempo, ¿sí? Porque son funciones que varían en frecuencia y en el tiempo. Entonces, cualquier estudio que yo quiera hacer utilizando estas dos variables, frecuencia y tiempo, se complica bastante. Entonces, lo que nos provee estas transformadas de Fourier es pasar una función que sea función del tiempo, como esta, ¿sí?, a una función que sea exclusivamente dependiente de la frecuencia, ¿sí?, y viceversa. Entonces yo tengo la transformada directa de Fourier y la transformada inversa de Fourier. Entonces lo único que me interesa que sepan de esto, más allá, como les digo, las formulitas no me interesan, pero sí me interesa que tengan el concepto para qué sirve. Las transformadas de Fourier me sirven para convertir una función que sea función de la frecuencia en función del tiempo, o una función que sea función del tiempo en función de la frecuencia. ¿Está? O sea, de convertir una señal que sea, digamos, una función matemática que tenga las dos variables en una sola de ellas. ¿Está? Bueno, pasamos ahora al tema de modulación. Esto que yo les decía, ¿se acuerdan cuando hablamos al principio del transmisor? Entonces yo les decía que, perdón, claro, es lo que se usa, exactamente, David, es lo que usan los transductores, tal cual. Entonces, desde el punto de vista conceptual, el proceso de modulación, ¿para qué sirve? Para adaptar una señal al medio sobre el cual yo quiero transmitir, para hacer que la transmisión sea más eficiente. ¿Se acuerdan que yo les dije que si yo modifico así por así la frecuencia de una señal, la estoy destruyendo? Porque estoy destruyendo una de sus características principales, que es una cierta variación de frecuencia, ¿sí? Entonces yo la modulación tengo que hacer algo para poder engañar al medio de transmisión, de tal manera de poder transportar una señal de baja frecuencia utilizando como carrito, como portadora, una señal de más alta frecuencia. ¿Está? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Por eso vamos a hablar de la definición. Dice, es una alteración sistemática de alguno de los parámetros de una señal de alta frecuencia, al cual le vamos a llamar portadora, en función del mensaje que yo quiero transmitir, que se va a llamar moduladora, ¿sí? Entonces, dentro de la modulación, yo puedo utilizar para esta modificación sistemática cualquiera de los tres parámetros que definen una señal analógica, ¿sí? O sea, puedo usar la amplitud, la frecuencia o la fase, ¿sí? Acá tienen un grafiquito que les indica esto. La amplitud, por supuesto, es la altura de la curva, ¿sí? La frecuencia tiene que ver con el periodo de la señal. Ustedes saben que el periodo es la inversa de la frecuencia. Y por último, la fase, el momento en donde esta señal arranca, ¿sí? Entonces, esto vamos a pasarlo rápidamente para no demorarnos, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo de lo que les decía recién de por qué es necesario modular. No sé si ya lo leyeron, lo vieron en la teoría, pero en este ejemplo, si yo quisiera transmitir la señal de la voz, o una señal de audio cualquiera, ¿sí?, una señal de audio difícilmente supere los 20 kHz de frecuencia, ¿sí? O sea, 20 por 10 a la 3 Hz, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro oído no es capaz de escuchar más de esa frecuencia, simplemente. Entonces, cualquier señal audible que nuestro oído pueda escuchar difícilmente pueda superar los 20 kHz de frecuencia. Bueno, hay una teoría electromagnética que dice que para que una antena pueda irradiar eficientemente una determinada señal, su longitud física no puede ser menor que la décima parte
de la longitud de onda que tiene esa señal que yo quiero transmitir. Entonces vamos a calcular la longitud de onda. La longitud de onda se calcula como la velocidad de la luz sobre la frecuencia máxima que yo quiero transmitir. ¿Tá? Entonces, si yo hago ese cálculo simple, me da que la longitud de onda de esta señal de 20 kHz que yo quiero transmitir es de 1500 metros, en el mejor de los casos. ¿Sí? Significa que yo tendría que tener una antena de 150 metros de largo, o sea, una cuadra y media, ¿sí? Para poder transmitir una señal de esta frecuencia. ¿Está? Bueno, como ustedes imaginarán, eso es absolutamente imposible, así que ya desde la práctica nos damos cuenta de que es imposible transmitir una señal a través del aire, ¿sí? Que tenga frecuencias de este tipo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero lo voy a tener que modular, y para poder modular vamos a definir cuáles son los tipos de modulación que hay. En primer lugar, tenemos modulación analógica y modulación digital. La analógica se divide en modulación analógica continua, ¿sí? Continua porque tanto la moduladora como la portadora son señales continuas. ¿Está? La otra clasificación es, bueno, dentro de esa de la continua tenemos la de la modulación de amplitud, AM, ustedes ya la conocen a esta, modulación angular y modulación angular que está compuesta por FM y PM. ¿Sí? De acá ustedes, ¿cuáles conocen? A ver quién. AM y FM. AM y FM, ¿no? Son las clásicas. ¿Está? ¿Y de dónde lo conocen? De la radio. ¿Está? Porque conocemos que hay radio AM y radio AFM. Bueno, por supuesto, esas radios utilizan este tipo de modulación para su transmisión. La AM, por supuesto, utiliza la modulación de amplitud y la FM, una modulación angular llamada modulación de frecuencia. ¿Sí? Después tenemos otro tipo de modulación que es semi-analógica, ¿sí? Que sigue siendo analógica, pero que utiliza una portadora que en vez de ser otra señal analógica de más frecuencia, es una señal pulsante. ¿Está? Es un tipo de modulación que no se utiliza mucho, o sea, la verdad que no es algo muy útil, pero bueno, está dentro de la clasificación. Modulación analógica por pulsos, y tenemos por amplitud de pulsos, por posición de pulsos y por ancho de pulsos. ¿Sí? De nuevo, no tiene mucha importancia porque no se usa mucho. Y después tenemos la modulación digital. La modulación digital no la vamos a ver hoy día, esa la vamos a ver en otra unidad, y una unidad explícitamente dedicada a esta modulación por impulsos codificados, que se llama PCM. Sí, eso es un acrónimo en inglés que significa Pulse Code Modulation. Pulse Code Modulation. Modulación por impulsos codificados. Eso significa. Bueno, veamos algunos ejemplos rápidamente de la modulación analógica, de modulación de amplitud, de frecuencia y de fase. Fíjense acá en el grafiquito que ustedes tienen, estamos viendo la portadora de alta frecuencia, por eso tiene muchos piquitos, y el mensaje de baja frecuencia. ¿Sí? Cuando yo le aplico el proceso de modulación voy a obtener algo parecido acá, a esto. ¿Sí? Es decir, voy modificando la amplitud de esta señal para que acompañe la forma de onda de esta otra que es el mensaje. Entonces estoy engañando al medio de transmisión de alguna manera, porque el medio de transmisión cree que está transmitiendo una señal de este tipo, de alta frecuencia, pero en realidad no se da cuenta que está llevando en el envolvente de la amplitud, está llevando la señal mensaje. ¿Está? Bueno, un poco más complicado de ver, pero entendible también, es la modulación de frecuencia. En este caso voy a usar un mensaje cuadrado para que se entienda mejor. ¿Sí? Esta es la portadora sin modular, y fíjense cómo se ve la señal modulada en frecuencia. Es decir, en los puntos donde esta señal va cambiando de valor, esta señal aumenta o disminuye su frecuencia. ¿Está? Y en el caso de la modulación de fase, tal vez un poquito más complicado de ver, la señal portadora, que es esta de acá, cambia de fase. Fíjense que hay como una M acá.
hay un corte, ¿sí? Porque esto está cambiando de fase en ese punto donde hay un cambio de pendiente de esta señal, ¿sí? Usé señales cuadradas para el gráfico acá, porque si no, si yo hubiera utilizado un gráfico con señales analógicas acá, esto sería muy difícil de ver. ¿Está? Entonces, para que se entienda cómo sería la aplicación en el gráfico, usé señales cuadradas, que es más intuitivo de alguna manera. Si tienen alguna pregunta, por favor, prendan el micrófono y hablen, ¿no? Como siempre. Modulación analógica por pulsos. También acá pueden ver los tres tipos: por amplitud de pulso, por posición de pulso y por duración de pulso, ¿sí? Los gráficos hablan por sí solos. De todas maneras, como ya les dije, no es algo que se use demasiado. Y acá llegamos a este concepto que ya había pasado hace rato, el concepto de ancho de banda. Volvemos al concepto de ancho de banda, ¿sí? Acá tienen, sin mucha demostración, porque no tiene sentido, no tiene que ver con el scope de este curso, pero el ancho de banda tiene que ver con la velocidad máxima a la cual puede ser sometido este medio de transmisión, ¿sí? Se cumple que la velocidad máxima para este canal es el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. ¿Se acuerdan que era la relación señal-ruido? Es la proporción de el ruido con respecto a la señal. Normalmente, para un determinado medio de transmisión, esa relación señal-ruido, como se podrán imaginar, es una constante, ¿sí? Entonces, todo este segundo término, acá, logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido, es una constante. Por lo tanto, la velocidad máxima en un canal de transmisión está solamente relacionado o es directamente proporcional al ancho de banda. ¿Está? Es por eso que ustedes normalmente, cuando hablan de la velocidad de transmisión de un determinado canal, hablan como si fueran dos conceptos similares: el ancho de banda y la velocidad máxima. Entonces, ustedes normalmente están acostumbrados a decir: tengo 2 megabits de ancho de banda, ¿sí? Y en realidad ustedes saben que el ancho de banda no se mide en megabits. El ancho de banda se mide en hertz. ¿Está? Lo que está pasando es que, como son valores proporcionales, el ancho de banda y la velocidad máxima, entonces se confunden los conceptos. Pero ustedes, que ya saben algo de esto, tienen que saber que el ancho de banda se mide en hertz y la velocidad se mide en bits por segundo. ¿Está? Entonces son dos cosas que, si bien son directamente proporcionales, no son iguales. ¿Queda claro esto? Bueno, ahora viene el tema de multiplexado, o como se lo conoce también, multicanalización, ¿sí? Esto es una técnica que se emplea para aprovechar canales que tienen un muy buen ancho de banda y poder mandar varias señales al mismo tiempo. Básicamente hay dos tipos de multiplexado: el multiplexado por división de frecuencia, en donde yo divido la frecuencia de todo el canal de transmisión en canales. En el medio se deja una pequeña banda de guarda para evitar posibles desviaciones de frecuencia, y puedo mandar un subcanal en cada uno de los pedacitos, como se ve en este gráfico acá, ¿sí? Entonces, este es el ancho de banda total del canal. Entonces, como yo tengo transmisiones que no ocupan tanto ancho de banda, claro, el ejemplo serían los canales de televisión por cable, ¿sí? O los de televisión por aire también, ¿por qué no? Pero un ejemplo, digamos, bien concreto y bien conocido por todos es el canal de cable, ¿sí? Ustedes reciben a través de un cable coaxil, que vendría a ser el canal de transmisión, reciben un montón de canales, ¿sí? ¿Y quién se ocupa de filtrar cada uno de estos subcanales? A ver, ¿quién sabe? Porque ustedes no los ven a todos juntos. No, no es el transmisor. Es el receptor. ¿Y cómo le llamamos al receptor de los canales de televisión? Televisor, ¿no?
en este caso, en este ejemplo, el que se ocupa de filtrar y, y elegir cada uno de estos canales es el televisor, ¿sí? El televisor con un aparatito que se llama sintonizador, ¿sí? Que está metido ahí adentro. Lo que hace cuando ustedes presionan el botoncito de channel en el control remoto del televisor, lo que está haciendo es aplicar un filtro que les permite ver solamente uno de estos subcanales. Entonces, cuando ustedes están en el canal 1, van a ver este canal. Cuando ustedes cambian al canal 2, ese filtro se va a bajar y va a llegar a este canal 2 y así sucesivamente hasta llegar al final de los canales. ¿Está? Entonces, bueno, ahí tienen un mejor ejemplo de un multiplexado por división de frecuencia. ¿Sí? En el caso de una transmisión de tipo analógica. Y el otro tipo de multiplexión, ¿sí? Se llama multiplexión por división de tiempo. Esta multiplexión por división de tiempo prácticamente no se usa en transmisiones de tipo analógica, sino que se utiliza mucho más en transmisiones de tipo digital. Y es completamente inverso. Se utiliza todo el ancho de banda del canal, pero dividido en slots de tiempo. ¿Sí? El mejor ejemplo de este multiplexado es la transmisión de paquetes, y aquí sí me voy a meter en la transmisión digital, es la transmisión de paquetes de un router. ¿Sí? Ustedes saben que los routers que ustedes tienen en su casa, lo que hacen es paquetizan la información y después van enviando paquetes uno por uno a la red, ¿no? Entonces, cuando ustedes están haciendo tres cosas al mismo tiempo, su router se va a ocupar de transmitir un ratito, va a transmitir algunos paquetes del mail que ustedes estaban bajando, algunos paquetes de la web que estaban mirando, algunos paquetes de, no sé, de un chateo que están haciendo a través de WhatsApp. ¿Está? Entonces, está haciendo esto. Está dividiendo el ancho de banda del canal que ustedes tienen con su proveedor de servicio de Internet en slots de tiempo. ¿Está? Entonces, por eso ustedes ven que aparentemente se hacen todas las cosas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el router se está ocupando de hacer una multiplexón por división de tiempo y está metiendo algunos paquetes de cada cosa, ¿sí? Ordenado de determinada manera. ¿Sí? Eso es la multiplexón por división de tiempo. Profe, ¿Está? ¿sería Diga. entonces más rápido la división de tiempo que el de frecuencia? No, no necesariamente. Digamos, son dos cosas diferentes. Cada una tiene su aplicación distinta. ¿Está? Específicamente la multiplexón por división de frecuencia es muy útil en transmisiones de tipo analógica porque son continuas. ¿Sí? En cambio, cuando yo tengo transmisiones de tipo digital que son más bien discretas, ¿sí? Porque van transmitiéndose de a paquetes, me sirve más la de tiempo, pero no es que sea una mejor que la otra. ¿Sí? O sea, es simplemente son dos formas distintas. Acá no hay competencia de cuál es mejor y cuál es peor. Desde el punto de vista de la utilización, les puedo decir que la de frecuencia se usa analógico, la de digital se usa más en digital, ¿sí? Pero yo podría utilizar también, digamos, en un formato digital la multiplicación por división de frecuencia, sí, tranquilamente, ¿sí? Supongo que para tener un ejemplo de, inclusive hay canales en los que se pueden usar las dos simultáneamente. Supongo que alguno de ustedes tendrá en su casa una DSL, ¿sí? De Telecom mezclado con su línea telefónica. Y en ese caso, ustedes tienen un excelente ejemplo de algo que usa las dos multiplexiones, ¿sí? En un mismo canal. El par de cobre ese que lleva la señal desde su casa hasta, hasta la central de la compañía telefónica, utiliza multiplexión por división de frecuencia para la línea telefónica, ¿sí? Y multiplexión por división de tiempo para el Internet. Una señal analógica, una señal digital. Y utiliza las dos en un solo canal. ¿Ya está? En realidad lo que hace es
divide el canal en dos utilizando división de frecuencia, es decir, una parte del canal para la línea telefónica y otra parte para la transmisión digital. Y dentro de la parte que le toca a la parte digital, hace una división una multiplexón por división de tiempo para meter los paquetes que le va mandando el router. ¿Está? Sí. Bueno, dudas. Yo voy pasando para que les surjan las dudas. Me pregunta, ¿cada paquete utiliza todo el ancho de banda de su multiplexón por frecuencia? Claro. Cada paquete, fíjense que en el caso de multiplexón, ¿cómo? Podría explicar de nuevo la modulación, supongo. No era más modularidad, sino modulación. Ok, vamos de nuevo con la modulación. Primer concepto de la modulación. ¿Por qué es necesario modular? ¿Sí? Volvamos para adelante. Pasemos todo esto y vamos a la modulación. Modulación. ¿Por qué es necesario modular? Bueno, la respuesta de eso es muy simple, porque yo necesito adaptar la señal que quiero transmitir al medio a través del cual quiero transmitir para que esto sea eficiente. ¿Sí? Porque ustedes saben que los distintos medios de transmisión tienen un determinado ancho de banda. Y ese ancho de banda me está indicando en qué rango de frecuencia tengo que transmitir yo por ese canal para que sea eficiente, porque si no voy a tener una alta atenuación. ¿Sí? Y la señal se me va a caer al toque. Entonces, como ya yo conozco el medio sobre el cual quiero transmitir, puede ser un cable, puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser una fibra óptica, lo que sea, cada medio tiene un ancho de banda determinado. Entonces, la modulación significa adaptar la señal que yo quiero transmitir a ese rango de frecuencias que se transmite en forma eficiente a través de ese canal. Para eso, como no puedo modificar directamente la señal que quiero transmitir porque la estaría destruyendo, entonces voy a engañar al medio de transmisión utilizando una señal de distinta frecuencia que se va a llamar portadora y sobre esa señal le voy a montar la señal que yo quiero transmitir. ¿Está? Para eso, en el caso de la modulación analógica, que es la más fácil de entender, yo voy a utilizar una portadora de alta frecuencia y voy a modificar algunos de los valores, de los parámetros de esa señal en función de la señal que yo quiero transmitir. Entonces, acá me aparece que voy a tener tres tipos, básicamente, tres tipos de modulación. Una modulación de amplitud, de frecuencia o de fase. ¿Está? Porque son los tres parámetros que puedo modificar. ¿Está? Entonces, pasemos esto y vamos a ver dentro de la modulación analógica, que es la que nos interesa, exactamente, es básicamente adaptarla al medio. Tengo tres tipos, la modulación de amplitud, la modulación de frecuencia y la modulación de fase. Las últimas dos, ¿sí? Tienen un agrupamiento porque son bastante similares, ¿sí? Y se agrupan en lo que llamamos las modulaciones angulares, ¿sí? Pero nada más es un nombre. Técnicamente se llama modulación de frecuencia y modulación de fase. Entonces, en el caso de la modulación de amplitud, como su nombre lo indica, el parámetro que voy a modificar en función del mensaje es la amplitud. En el caso de la modulación de frecuencia, el parámetro que voy a modificar es la frecuencia y en el caso de la fase, por supuesto, la fase. ¿Está? Eh, fíjense que, ¿se entendió ahí? ¿Entendieron todos esto? Excelente. Sí. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra duda que les queda? Nos quedan unos minutitos todavía, así que podemos aprovechar para que se saquen alguna otra duda que quede. O algo que lo haya pasado demasiado rápido y no se haya entendido. Esta teoría la tienen ya en el aula, no sé si la habían visto. Yo siempre les recomiendo que en aquellas unidades donde ya esté la teoría, ¿sí? Aprovechen para verla antes, de tal manera de aprovechar este momento sincrónico que tenemos para sacarse las dudas, ¿sí? De algo que ya vieron, ¿no?
Si ustedes llegan y se quedan escuchando lo que yo les voy a decir nada más, por ahí se quedan con alguna duda posterior y ya la van a tener que sacar en otro momento. ¿Sí? De todas maneras, como ya les dije varias veces, no tengan ningún problema si tienen alguna duda específica que no entienden, mándenme un mail y se los explico. ¿Sí? O avísenme en la próxima clase sincrónica y lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. ¿Está? Otro tema que me interesa que quede bien clarito es este tema de ancho de banda. ¿Sí? ¿Les quedó claro a todos el concepto de ancho de banda de un medio de transmisión? Bueno, entonces me quedo tranquilo. Bueno, si no hay más dudas, los libero de la clase. Después seguramente esta tarde ya va a estar también esta consulta subida ahí en el aula virtual por si a alguno le quedó alguna cosa que quiere volver a escuchar o tiene algún compañero que no se pudo conectar a esta hora, va a poder escuchar también esta consulta. Y por supuesto está la teoría de esta unidad eh, detallada ahí en el aula virtual. Bueno, les agradezco a todos entonces haber participado de la clase y nos estaremos viendo el miércoles, escuchando el miércoles que viene. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe.